del tema de qué está ocurriendo o qué vamos a hacer o qué se está planeando hacer con este tema ya económico. Ya una vez que el tema sanitario, pues ya todo el mundo lo conocemos, las medidas que se implantaron sanitarias, cubrebocas, lavado de manos, todo lo demás. Los negocios, platicamos también que están llevando a cabo algunas acciones, ya platicamos de las más relevantes, que es contención de costos, que es una reorganización o un replanteamiento de su plantilla laboral o de su organigrama, quiénes quedan, quiénes se van. Desgraciadamente, otro tema pues es detener los proyectos que se tenían para echar a andar otra línea de producción o un nuevo producto, una reingeniería, etcétera. Pues estos temas tienen que ver con el tema económico, es decir, voy a revisar mis costos, voy a hacer una contención de costos, pues para poder que mis flujos, sobre todo mis flujos, puedan aguantar, nos puedan permitir continuar operando. Esa es una parte financiera, obviamente, también importante, muy importante, pero también dentro de esos 3 o 4 estrategias, pues es la conservación de clientes o la captación de clientes. ¿Qué ocurre? ¿Qué está ocurriendo hoy? Los cambios. Ahorita estaba en otro webinar con otro grupo del Instituto de Contadores de Nuevo León, que estamos trabajando precisamente con planeación estratégica. Es un grupo, es decir, es un equipo nuevo de asesores. Y pues necesariamente están usando modelos pues digitales, ¿verdad? Modelos de internet. La interacción ya es pues sus clases, son maestros también, se están transmitiendo por internet. Es decir, la nueva modernidad no es algo que nació ayer con la pandemia o nació hace 3 meses. Se acrecentó, sí, o se hizo más plausible, más presente, más se hizo más patente el que se use esta tecnología, que cuando empezábamos allá, pues hace una buena cantidad de tiempo, pues no se veía en qué momento pudiera esto cambiar. Yo recuerdo cuando yo trabajaba me fui a trabajar al Grupo Industrial Saltillo, aquí cerquita de Monterrey, estamos a 80 kilómetros, 90 kilómetros. Pues mi trabajo yo lo hacía a mano. Nosotros consolidábamos los estados financieros de todo el grupo industrial, presentábamos estados financieros consolidados, y luego la secretaria en una máquina IBM
pues transcribía todo lo que yo hacía, o lo que hacía mi jefe, lo que hacíamos. Éramos 3 personas, mi jefe, yo y la secretaria, una secretaria común ahí. Transcribía todo a máquina. Era una experta. No, cuando nos regresaba el trabajo, pues no le encontrábamos errores. Era una excelente mecanógrafa. Entonces, estamos hablando de 1900, yo entré ahí a trabajar en 1979, 78, perdón. Estuve 78, 79 y me regresé a Monterrey en el 80. Cuando yo regreso en el 1980, yo ya estaba estudiando la maestría en el Tecnológico. Y cuando yo, previo a eso, estudiaba por empezar a conocer qué estaba ocurriendo, o qué iba a ocurrir. En la facultad había una clase que se llamaba procesamiento mecánico de datos. Ya existía la IBM, ¿verdad? O sea, la IBM pues estaba en las grandes corporaciones, estaba en un cuarto con aire acondicionado, y ahí se empezaban a procesar. IBM empezó a procesar nómina, creo que ya habíamos charlado de ese tema. IBM en sus inicios conjunta 5 grandes empresas, y uno de sus principales ofertas, o sus principales servicios eran procesamiento de nómina. La nómina que pues allá en los años, cuando empiezan también los temas de la revolución industrial, también hablamos de Henry Ford, de la Chevrolet, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa tecnología era esa, precisamente, eran unas tarjetas, se perforaban en una, precisamente, obviamente, se llamaba perforadora, ¿verdad? En lugar de lo que hacía la secretaria de nosotros, una máquina IBM, de la cual creo que yo todavía tengo una aquí en mi casa, aquí en la oficina. Eran unas máquinas de esfera, ¿verdad? No eran de teclas, eran de una esferita. Esa máquina revolucionó la taquimecanografía. Entonces esas tarjetas tenían un lado donde tenían una muesca, como los chips que se meten al celular tienen una muesca. Entonces ese es el sentido de cómo se debe colocar. Y así se colocaban las tarjetas. Entraban a una máquina lectora, emitía errores, se corregían las tarjetas y se llevaban al centro de cómputo. Ahí hicimos nosotros pues algunos trabajos, algunos ejemplos de algunas corridas, etcétera, ¿verdad? Pero después de eso, cuando yo regreso al TEC, ya al poco tiempo, realmente no transcurrió mucho tiempo, ya la tecnología, la máquina de la principal, la que usaba el TEC y la que usaban los alumnos también, pues ya estaba conectada a una red de computadoras Apple. Yo tenía una máquina Apple, allá la compré ya precisamente después que terminé mi contrato, mi relación con Grupo Industrial Saltillo. Esa computadora pues nace en esos años, en los 70s. Una máquina chiquitita, una pantallita con floppies, se llamaban floppies, eran dos ranuras, y pues todo eso ha evolucionado a lo que hoy conocemos como las entradas de las computadoras para conectar las memorias, ¿verdad? Las memorias que compramos. Entonces, esa evolución
pues no es muy